La segunda parte de la guerra de Arauco. En la primera clase estuvimos analizando algunas características fundamentales de la guerra de Arauco y estábamos precisamente analizando la primera etapa, que es la etapa de la conquista, ¿ya? Que es la que viene desde la llegada de los españoles hasta el desastre de Curalaba de 1598. Desastre para la visión española, victoria absoluta si lo vemos desde el punto de vista mapuche. ¿Qué características tenía este periodo? Es un periodo de penetración de parte de las huestes indianas españolas dentro del territorio mapuche. Es una época de cierta prosperidad para los recién llegados. Hay construcción de ciudades, 11 en total, producción de astilleros, y todo esto queda truncado cuando se produce la rebelión de 1598 y se establece una frontera en el río Biobío que va a durar hasta 1880. De hecho, hasta 1810 va a ser considerado abiertamente territorio mapuche. ¿Ya? Continuemos. Una de las cosas que hay que desmitificar es que esta guerra, que parte en 1536 y concluye en 1882-83, es una guerra continua. La verdad es que más que una guerra continua, eh, es una guerra esporádica. La primera etapa, la que estábamos viendo, la del siglo XVI, es una etapa, claro, mucho más violenta y donde las rebeliones indígenas se suceden con mayor frecuencia y con mayor crudeza. Pero luego van a ir largos periodos de conflictos, pero también largos periodos de larga paz y de comercio y de vida de fronteras, eh, y por lo tanto, generalmente los conflictos ocurrían en el mes de septiembre. Eh, pero en general, de esos 300 años, buena parte de esos años eran principalmente intercambio comercial, diálogos políticos y cuando habían conflictos habían malocas y malones, es decir, entradas de parte de los españoles a robar ganado, por ejemplo, a territorio mapuche, o viceversa, malones de grupos mapuches que pasaban a la zona del Biobío al norte a robarle a los españoles herramientas, licores, pertrechos, etcétera, ¿ya? Pero eso eran en periodos esporádicos, ¿ya? Ahí tenemos un malón, también otra versión del grabado de Claudio Gay, la violencia, ¿no es cierto?, de los indígenas penetrando en territorio español, básicamente a robar mujeres, ¿no? Ahí se crean ciertos mitos también acerca de eso muy profundo, acerca de la unión que se va a generar entre españoles y mapuches en términos de mestizaje. Y está la otra opción que son los parlamentos, estos encuentros pacíficos entre mapuches y las autoridades españolas para determinar eh, algunos acuerdos comerciales, tener más o menos en cuenta cuál va a ser la situación política que se viene, etcétera. Generalmente eran unos encuentros formales, semiformales, entre mapuches y españoles. Aquí también hay un daguerrotipo de más o menos cómo era el encuentro entre las autoridades reales españolas y los mapuches, los toquis mapuches. Esto es importante, etapas de la guerra de Arauco. Habíamos visto la primera, que es el siglo XVI, que es un periodo de conquista y enfrentamientos bélicos entre españoles y mapuches, bastante más crudos que en otros momentos. Esta etapa no hay ejércitos profesionales. Esta etapa las huestes indianas las forman los mismos hacendados españoles que tenían que poner estos ejércitos privados muy al estilo medieval.
pero después del desastre de Curalaba, la corona española decide hacer el gasto y formar un ejército permanente, pagado desde el Virreinato del Perú, que controle la frontera del Biobío. Y dentro de ese periodo, que abarca el siglo XVII, el oscuro siglo XVII, porque toda la prosperidad del reino quedó destruida, y Chile quedó reducido, el reino de Chile quedó reducido más o menos a lo que es actualmente la cuarta región y la octava, más o menos ese territorio. Eso quiere decir muchas cosas, entre otras que nuestra tradición cultural más tradicional tiene que ver con la zona central, con algunos usos como por ejemplo la ganadería que llevó al guaso y el guaso a la vez al rodeo, y hay muchas tradiciones que son del siglo XVII, la pobreza, la austeridad del reino de Chile, la sensación dentro del imperio español de que Chile era tierra de exilio, de castigo, principalmente para los soldados que traían desde el Virreinato del Perú a cuidar la frontera, ¿no es cierto?, de la cálida Lima, que vengan a morirse de frío en un fuerte en el sur de Chile, asediados permanentemente por el peligro de que haya una rebelión. Entonces no era una tierra muy prometedora Chile. Pero dentro de esos aspectos tan formativos de nuestra cultura, hay etapas dentro del siglo XVII. La primera es la guerra ofensiva, que era abiertamente entrar a territorio mapuche para capturar esclavos. Y eso duró de 1601 a 1612. ¿Ya? No tuvo muchos resultados y se estableció, producto de la influencia de algunos jesuitas, un plan diferente que era la guerra defensiva, es decir, tener fuertes que vigilaran la frontera y una política de evangelización importante. Pensaron que tal vez podrían convertir a los mapuches al cristianismo y una vez convertidos, atraerlos hacia la corona. Tampoco resultó. Finalmente se estableció una especie de status quo y se llevó una política de parlamentos que eran, como les decía yo, encuentros pacíficos diplomáticos, donde se arreglaban más o menos en buena forma las diferencias que habían y los acuerdos comerciales y los derechos de paso, etcétera. ¿Ya? Y aquí tenemos un mapa que muestra la pérdida del territorio mapuche desde la llegada de los españoles. ¿Ya? Desde las 31 millones de hectáreas que involucraba el territorio mapuche en 1540, era la principal etnia de Chile. Luego, en 1641, la frontera del Biobío ya establecida, después de 1598, este era el territorio mapuche. Pero desde el Tratado de Quilín en el siglo XVIII hasta 1881 siguió siendo soberano. ¿Ya? El peligro de perder ese territorio a manos de otra potencia internacional y la necesidad de mantener el territorio chileno dentro de una sola, de un orden no interrumpido, llegó a una política de pacificación de la Araucanía y de ocupación de los territorios mapuche y la fragmentación, como pueden ver aquí, la fragmentación del territorio. Esta política fue decidida y se extendió a lo largo del siglo XX, incluso en el gobierno militar, y cada vez el territorio mapuche ha sido más relegado, más y más reducido. Han sido desplazados los mapuches a territorios que son menos productivos, han sido silenciados, desaparecidos. Les recomiendo que vean la clase que es para primero medio acerca de la pacificación de la Araucanía, si es que estos temas les interesan. Los convino a ver los videos que he subido en la bandeja correspondiente al octavo básico y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén bien.